¿Por qué Harry Truman decidió alimentar a una ciudad atrapada desde el cielo, en lugar de enviar tanques o simplemente marcharse y dejar que muriera de hambre? En el verano de 1948, Berlín Occidental estaba destinada a asfixiarse en silencio. El 24 de junio de 1948, Stalin cortó todas las carreteras, líneas ferroviarias y vías fluviales que conducían a los sectores occidentales de la ciudad, controlados por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Los trenes de carga se detuvieron. Las barcazas fueron obligadas a regresar. Las plantas de energía que suministraban electricidad a Berlín Occidental fueron apagadas. En cuestión de días, más de 2,5 millones de personas se enfrentaban a búnkers de carbón vacíos, reservas de alimentos menguantes, y la perspectiva real de hambre y un invierno brutal en las ruinas de una Alemania derrotada. En Washington, los asesores de Truman lo explicaron claramente. Romper el bloqueo por la fuerza significaba arriesgarse a una tercera guerra mundial. Abandonar Berlín significaba entregarle a Stalin una victoria incruenta y demostrarle a toda Europa que las promesas de Estados Unidos no valían nada. Entre la guerra nuclear y la humillación, Truman eligió una tercera opción que sonaba absurda sobre el papel: salvar Berlín, con aviones convertidos en líneas vitales de carga, volando cada saco de harina, cada tonelada de carbón y cada gota de medicina que la ciudad necesitaba las 24 horas del día, a través de estrechos corredores aéreos que los soviéticos podían cerrar o provocar en cualquier momento. Sería una batalla sin balas, librada con fardos de trigo, tambores de combustible, leche en polvo y barras de chocolate, comandada no por un general glamoroso, sino por un antiguo vendedor de sombreros de Missouri, que se negaba a retroceder. El puente aéreo de Berlín se convertiría en la obra maestra silenciosa de Truman y en la primera gran derrota de Stalin en la Guerra Fría. Para entender cómo Truman terminó apostando por una idea tan loca, hay que volver a las ruinas de 1945. Cuando la Alemania nazi se rindió, los aliados no solo derrocaron a Hitler y regresaron a casa. Dividieron el país en 4 zonas de ocupación estadounidense, británica, francesa y soviética. En lo profundo de la zona soviética se encontraba la antigua capital, Berlín. Y según el acuerdo aliado, también fue dividida en 4 partes. Eso significaba un pequeño enclave occidental, los sectores estadounidense, británico y francés, sentado como una isla a cientos de kilómetros dentro del territorio controlado por Stalin. Al principio todos sonreían para las cámaras. Fotos de victoria de los 3 grandes desfiles con banderas, discursos sobre construir una nueva Europa en paz. Pero entre 1945 y 1947, el ambiente se volvió frío. Stalin se movió rápidamente para instalar gobiernos comunistas en toda Europa del Este: Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Alemania Oriental, creando un cinturón de estados leales a Moscú. En Washington, Truman y sus asesores observaron cómo las urnas se convertían en regímenes de partido único y concluyeron que los tanques soviéticos y la policía secreta estaban reemplazando a los nazis. Luego llegó el Plan Marshall en 1947, un programa estadounidense masivo destinado a inyectar miles de millones de dólares para reconstruir Europa Occidental. Para Washington era un rescate económico. Para Stalin parecía una toma hostil el dólar, comprando influencia y amenazando su control sobre un continente en ruinas. Y justo en el centro de esta nueva falla geopolítica se encontraba Berlín. Los sectores occidentales, especialmente Berlín Occidental, dependían casi por completo de las líneas ferroviarias y carreteras que atravesaban la Alemania Oriental, controlada por los soviéticos. Cada saco de harina, cada tonelada de carbón, cada caja de medicinas, tenía que cruzar territorio controlado por Stalin. Aún no podía expulsar a las tropas estadounidenses con tanques sin arriesgar una guerra abierta, pero sí podía estrangular la ciudad cerrando el grifo poco a poco. Berlín ya no era solo una ciudad alemana en ruinas, era un punto de presión y ambos lados lo sabían. El 24 de junio de 1948, Stalin dejó de apretar lentamente y cerró la puerta de golpe.
De la noche a la mañana, las autoridades soviéticas anunciaron que dificultades técnicas y problemas de tráfico requerían cerrar las líneas ferroviarias desde las zonas occidentales hacia Berlín. Los trenes de carga fueron devueltos. Los camiones fueron detenidos en los puestos de control. Las barcazas en los canales fueron rechazadas. En cuestión de horas, cada ruta ferroviaria vial y fluvial que alimentaba a Berlín Occidental desde Alemania Occidental fue cerrada. No fue un malentendido. Fue un bloqueo deliberado. El mensaje para Washington, Londres y París era simple: abandonen sus planes o abandonen esta ciudad. El detonante inmediato fue un asunto técnico que casi ningún berlinés corriente entendía: la introducción de una nueva moneda occidental, el Deutsche Mark. En las zonas estadounidense, británica y francesa, el viejo Reichsmark era un caos de inflación y mercados negros. Sin una moneda estable, cualquier esperanza de reconstrucción estaba condenada. Para Stalin, una Alemania occidental fuerte y vinculada a Estados Unidos era una pesadilla. Cuando las potencias occidentales extendieron el Deutsche Mark a sus sectores en Berlín, él lo trató como un desafío directo dentro de su propia zona. El bloqueo fue su respuesta. Pero detrás de la disputa monetaria, había un objetivo mayor: obligar a Occidente a admitir que Berlín, situada profundamente dentro de la zona soviética, era indefendible. Si Truman y sus aliados aceptaban la realidad y se retiraban discretamente, Stalin obtendría una enorme victoria propagandística sin disparar un solo tiro. Casi de inmediato las luces se apagaron. Las plantas eléctricas que abastecían a Berlín Occidental estaban en el sector soviético, y esa noche su producción fue cortada. Los tranvías se detuvieron. Los refrigeradores se calentaron. Los talleres y fábricas quedaron en silencio. Las reservas de comida en los sectores occidentales se medían en semanas, las de carbón en días. Las guarniciones occidentales tenían suficiente munición, pero eso no importaba si los civiles que debían proteger morían de frío y hambre. Al cerrar los ferrocarriles y cortar la electricidad, Stalin no solo desafió los derechos aliados en Berlín, colocó una pistola en la cabeza de 5 millones de personas y desafió a Truman a hacer algo al respecto. Sobre el papel, Truman tenía todo el derecho de arremeter contra el bloqueo. Los acuerdos de 1945 garantizaban a los aliados occidentales acceso a Berlín por autopistas, líneas ferroviarias y corredores aéreos designados. Los generales estadounidenses podían señalar los documentos y decir: si bloquean nuestros convoyes, enviamos tanques. Así de simple. Algunos en el Pentágono defendieron exactamente eso: formar una columna blindada, conducir por la autopista hacia Berlín y desafiar a los soviéticos a disparar primero. Pero todos sabían lo que realmente significaba esa apuesta. Era 1948, no 1914. Ambos bandos eran ahora potencias nucleares en formación, y el recuerdo de una guerra mundial que había terminado apenas 3 años antes seguía estando dolorosamente presente. Si las tropas soviéticas abrían fuego contra un convoy estadounidense, ¿podía Washington realmente darse el lujo de retroceder? Si los bombarderos estadounidenses atacaban posiciones soviéticas para proteger a sus soldados, ¿podía Moscú permitirse no responder? Un choque local sobre una disputa de acceso por carretera podía convertirse rápidamente en algo mucho peor: una tercera guerra mundial, esta vez con bombardeos estratégicos y armas atómicas. Desde el principio había otro problema. Occidente aún no estaba unido en una alianza militar formal. La OTAN no se crearía hasta 1949. A mediados de 1948, Francia estaba exhausta, Gran Bretaña prácticamente en bancarrota, y gran parte de Europa Occidental aún excavaba entre los escombros. Pocos gobiernos estaban dispuestos a decirle a su pueblo: quizá volvamos a la guerra por Berlín. En ese clima, un solo error de cálculo en una carretera de Alemania Oriental podía destruir la confianza europea en el juicio estadounidense. Truman entendía que si enviaba tanques hacia Berlín y perdía la determinación a mitad de camino, la credibilidad de Estados Unidos quedaría destruida. Y si avanzaba y los soviéticos luchaban, millones podrían morir.
Sin embargo, no hacer nada, aceptar el bloqueo y marcharse, significaría decirle al mundo silenciosamente que la presión soviética funcionaba y que las promesas estadounidenses no valían nada. Entre desatar una catástrofe y tragar la humillación, el presidente necesitaba otra cosa, algo que parecía casi imposible. Una manera de mantener Berlín sin disparar un solo tiro y sin darle a Stalin un pretexto para comenzar una guerra. Los asesores de Truman siguieron buscando una tercera opción, algo entre la rendición y el Armagedón. Pero nada tenía sentido hasta que el general Lucius D. Clay, el comandante duro y directo en Alemania, propuso lo que parecía una alucinación logística si carreteras, ferrocarriles y ríos estaban cerrados. Entonces, abastecer la ciudad enteramente por aire, alimentar a 2,5 millones de personas usando aviones de carga, reemplazar cada camión por un C-47 y convertir los cielos de Alemania en una cinta transportadora de vida. Nadie en Washington creía que pudiera funcionar. Berlín necesitaba al menos 5,000 toneladas de comida, carbón y medicinas cada día solo para sobrevivir, mucho más de lo que cualquier operación aérea había intentado jamás. El carbón parecía especialmente imposible. ¿Cómo volar miles de toneladas de roca negra y sucia por estrechos corredores aéreos bajo lluvia, oscuridad y niebla sin perder aviones y tripulaciones? Los veteranos de la guerra aérea en Europa recordaban lo fácilmente que el mal tiempo podía derribar alas enteras. Los aeródromos de Berlín, Tempelhof y Gatow ya estaban al límite. En invierno se congelaban, en otoño se hundían en la niebla, e incluso en verano las nubes bajas podían obligar a los pilotos a aterrizajes casi a ciegas. Clay no fingió que el plan fuera seguro, solo insistió en que era posible, y más importante aún, permitía que Occidente mantuviera Berlín sin disparar un solo tiro. Truman escuchó. Entonces pronunció la frase que marcó el tono de toda la crisis: nos quedamos en Berlín. No nos vamos. Sin gritos, sin dramatismos, solo la calma final de un hombre que había tomado su decisión. En cuestión de horas se dieron las órdenes. Estados Unidos lanzó la Operación Beatles. Los británicos lanzaron la Operación Plainfair. Se reunieron C-47 Dakotas y los más grandes C-54 Skymasters desde todos los teatros disponibles. Los pilotos fueron llamados de sus permisos. Los mecánicos durmieron en los hangares para mantener los aviones volando día y noche. El 26 de junio de 1948, apenas 2 días después de que Stalin sellara la ciudad, el primer avión de transporte estadounidense descendió sobre Tempelhof, sus ruedas tocando la pista con sacos de harina asegurados en el interior. Ese único aterrizaje fue el comienzo de una de las apuestas humanitarias más audaces de toda la Guerra Fría. Era arriesgado, improvisado y matemáticamente absurdo, pero llevaba la firma de Truman la negativa a abandonar a las personas que dependían de Estados Unidos y la voluntad de enfrentarse a Stalin sin darle jamás una excusa para disparar. El puente aéreo de Berlín había comenzado y el mundo estaba a punto de presenciar una guerra silenciosa, librada con manifiestos de carga en lugar de artillería. Las primeras semanas demostraron lo brutal que sería esa apuesta. Al principio el puente aéreo apenas reunía un par de miles de toneladas al día, suficiente para evitar el colapso de Berlín, pero no lo bastante para inquietar a nadie en Moscú. Así que los estadounidenses y británicos hicieron algo nada glamoroso y muy característico: trataron toda la operación como un problema de fábrica. Cada paso era medido, cronometrado y perfeccionado. ¿Cuánto tiempo se tardaba en descargar un C-54? ¿Cuántos hombres se necesitaban para volcar el carbón? ¿Qué tan rápido podía un piloto dar la vuelta y despegar de nuevo? Para el otoño de 1948, el puente aéreo ya no parecía una maniobra de emergencia. Parecía una línea de ensamblaje en el cielo. Nuevos procedimientos redujeron los tiempos de descarga a minutos. Las cuadrillas de tierra trabajaban bajo reflectores. Civiles alemanes se ofrecieron como voluntarios para cargar sacos, barrer pistas, reparar palets, cualquier cosa que ahorrara segundos. Un tercer aeródromo, Tegel, fue creado a partir de escombros y terrenos pantanosos en el sector francés en tiempo récord.
Construido en gran parte por berlineses con herramientas manuales y pura obstinación, los números se dispararon. Para diciembre de 1948, los aliados occidentales realizaban alrededor de 1.400 vuelos cada día hacia la ciudad. En el punto máximo, un avión aterrizaba o despegaba en Berlín aproximadamente cada 30 segundos de día y de noche, bajo lluvia, viento, aguanieve y niebla. El cielo sobre la ciudad se llenó del zumbido constante de motores C-47 y C-54 estadounidenses Yorks y Dakotas británicos, desplazándose sin descanso por los estrechos corredores aéreos acordados en 1945. Los pilotos bromeaban diciendo que ya no volaban misiones individuales, eran simplemente tornillos dentro de una máquina gigantesca. Muchos dormían en sus asientos entre vuelos tomando unos minutos de descanso, mientras las cuadrillas terrestres rodeaban sus aviones. Algunos hacían 3, 4 o incluso 5 viajes diarios tan familiarizados con el enfoque hacia Tempelhof o Gatow, que podían casi volarlo con los ojos cerrados aunque nunca lo hacían por temor. Cada carga parecía diminuta comparada con el hambre de toda una ciudad. Pero juntas las toneladas se acumulaban. Carbón para las plantas de energía, harina para las panaderías, sal, medicinas, piezas de maquinaria. El puente aéreo se había convertido en una carrera implacable contra el tiempo, el clima y la esperanza soviética de que Occidente simplemente se quedara sin paciencia o sin combustible. En cambio, el ritmo seguía aumentando y con él, las posibilidades de supervivencia de Berlín. Sin embargo, entre toda la maquinaria logística y el rugido de los motores, el momento más inolvidable del puente aéreo no vino de un general ni de un presidente, sino de un piloto estadounidense tranquilo, con una cámara colgada del cuello. Durante uno de sus raros descansos en tierra, el teniente Geir Halvorsen se acercó a la valla de Tempelhof y encontró allí a un grupo de niños berlineses delgados, educados, curiosos y decididos a no mendigar. Le dijeron que no querían comida de él, solo querían libertad, algo que ningún avión podía entregar. Conmovido por su dignidad serena, Halvorsen metió las manos en los bolsillos, encontró 2 chicles, los rompió en pedazos y observó cómo los niños los compartían, pasando incluso los envoltorios para oler el dulzor. En ese instante hizo una promesa. La próxima vez que volara sobre Berlín, dejaría caer dulces para ellos. ¿Cómo sabremos cuál es tu avión?, preguntó uno de los niños. Halvorsen sonrió. Moveré mis alas. Ese pequeño gesto se convirtió en una leyenda. Antes de cada aproximación, Halvorsen balanceaba su C-54 de un lado a otro. Los niños abajo gritaban, señalaban y corrían, mientras pequeños paracaídas hechos con pañuelos descendían lentamente. Paquetes de chocolate, chicles y golosinas atados con cuerda. La noticia se difundió y pronto los periódicos lo llamaban el Candy Bomber, e incluso el tío Alas bailarinas de Berlín. Los escolares estadounidenses enviaban dulces por correo. Las tripulaciones donaban sus raciones. Los berlineses escribían cartas agradeciendo a los extraños que les habían devuelto a sus hijos, algo que no habían probado en años. Alegría. Lo que hizo Halvorsen no tuvo ningún efecto en las tablas de tonelaje colgadas en los centros de mando del puente aéreo. Pero cambió todo lo que los números no podían medir. En una ciudad marcada por el hambre, los cráteres de bombas y el miedo político, un puñado de barras de chocolate que caían del cielo, se convirtió en símbolo de un futuro diferente, uno en el que Occidente no era un ejército de ocupación, sino una línea de vida. Sus pequeños paracaídas se transformaron en íconos de esperanza en la fase más temprana y fría de la Guerra Fría. Y para Stalin, la imagen era una pesadilla. ¿Cómo aplastas a una ciudad cuando tu enemigo está lanzando dulces a sus niños? El puente aéreo demostraba no solo la fuerza de la logística estadounidense, sino también el poder de su humanidad. A principios de 1949, el bloqueo ya no era la trampa que Stalin había imaginado. Se estaba convirtiendo en una vergüenza. Las tablas de tonelaje contaban una historia que él no quería leer. Semana tras semana, el puente aéreo no solo sobrevivía, mejoraba. Las entregas de carbón aumentaban. La llegada de alimentos se estabilizaba.
Los berlineses, que se suponía iban a quebrarse bajo presión, en cambio se reunieron en torno a las potencias occidentales. El acto destinado a romper su voluntad la estaba fortaleciendo. Peor aún para Moscú, la narrativa global se le estaba escapando de las manos a Stalin. El mundo observaba aviones estadounidenses y británicos dejando caer provisiones vitales y dulces sobre una ciudad que los soviéticos intentaban congelar hasta la sumisión. En lugar de desacreditar a Occidente, el bloqueo hacía que los soviéticos parecieran los villanos de la nueva era. Diplomáticamente, la presión también estaba aumentando. La unidad occidental, lejos de romperse, se solidificaba en Washington, Londres y París. El puente aéreo se había convertido en un símbolo de determinación en Europa occidental. Impulsó el apoyo a un pacto de defensa colectiva que pronto se convertiría en la OTAN. Stalin se encontró atrapado por su propia estrategia. Si aumentaba la escalada e interfería con los corredores aéreos acordados en 1945, arriesgaba un enfrentamiento directo con Estados Unidos, algo que ni siquiera él quería. Pero si continuaba el bloqueo, solo fortalecía la posición de Truman y alejaba aún más a la población berlinesa que esperaba ganarse. Después de 11 meses, estaba claro que el bloqueo no estaba expulsando a Occidente de Berlín. Los estaba anclando allí. Así que antes del amanecer del 12 de mayo de 1949, sin ceremonia ni disculpa, las autoridades soviéticas reabrieron las carreteras, los ferrocarriles y las vías fluviales hacia Berlín Occidental. El bloqueo había terminado. Sin embargo, el puente aéreo no se detuvo. Truman y Clay lo mantuvieron funcionando hasta el 30 de septiembre de 1949, acumulando reservas suficientes para que la ciudad nunca más volviera a ser rehén de un capricho de Stalin. Cuando se hicieron los cálculos finales, los aliados occidentales habían realizado más de 277,000 misiones y entregado más de 2,3 millones de toneladas de suministros, demostrando de la forma más literal posible que Stalin había perdido esta batalla de voluntades mucho antes de admitir la derrota. El cielo había vencido al bloqueo. Occidente había mantenido Berlín. Y Truman había obtenido una de las victorias más silenciosas pero más trascendentales de la Guerra Fría. El fin del bloqueo hizo más que volver a encender las luces de Berlín. Redibujó todo el mapa de la Europa de posguerra. El puente aéreo de Berlín se convirtió en la primera victoria occidental clara de la Guerra Fría, un enfrentamiento en el que Estados Unidos y sus aliados se enfrentaron a Stalin sin disparar un solo tiro, algo que importó enormemente. Para una Europa agotada por la guerra, la visión diaria de aviones estadounidenses y británicos desafiando la niebla, el hielo y los accidentes contaba una historia simple. No eran ocupantes buscando una excusa para irse. Eran socios dispuestos a pagar el precio de quedarse. La confianza frágil en 1945-46 se endureció en convicción. Políticamente, el puente aéreo empujó a los gobiernos occidentales hacia algo impensable solo unos años antes, una alianza militar permanente en tiempos de paz. En abril de 1949, mientras el puente aéreo aún estaba en marcha, 12 naciones firmaron el Tratado del Atlántico Norte, creando lo que pronto se conocería como la OTAN, un pacto de seguridad colectiva basado en la idea de que un ataque contra uno era un ataque contra todos. La lección de Berlín quedó tejida en su ADN. Unidos, la presión soviética puede ser resistida. Dentro de Alemania, las líneas también se endurecieron. En 1949, las zonas occidentales se convirtieron formalmente en la República Federal de Alemania, Alemania Occidental, anclada al Plan Marshall y a la Alianza Occidental. En respuesta, los soviéticos crearon la República Democrática Alemana, Alemania Oriental, en su zona. La división de Alemania y de Europa ya no era un arreglo temporal de ocupación, era una realidad a largo plazo. Y en el centro de este nuevo orden estaba Harry Truman, aquel presidente de Missouri alguna vez considerado un compromiso mediocre y ahora visto ampliamente como el hombre con acero en la columna vertebral. El puente aéreo no lo hizo popular en todas las encuestas, pero entre los historiadores sería recordado como su hora más grandiosa, el momento en que un presidente sin glamour demostró silenciosamente
que podía resistir a un dictador. Al final, el puente aéreo de Berlín permanece como uno de esos raros momentos en los que el poder no se midió en divisiones o cabezas nucleares, sino en sacos de harina y barras de chocolate que descendían del cielo. Una ciudad en ruinas que había ayudado a iniciar la guerra más mortífera de la historia. Fue mantenida con vida no por conquista, sino por misericordia. Día y noche, el cielo sobre Berlín zumbaba con aviones de transporte. En tierra, los niños estiraban el cuello para ver el aleteo de las alas de Gail Halvorsen. Y en la lejana Washington, un presidente sencillo y con gafas se negó a firmar la orden que habría dejado que Berlín muriera silenciosamente en la oscuridad. Harry Truman nunca fue un gran estratega en el sentido romántico que usan los historiadores. Fue un antiguo granjero y vendedor de sombreros que creía obstinadamente que una promesa significaba algo y que abandonar Berlín equivaldría a abandonar a cada nación pequeña, atrapada entre imperios, y con ello, la propia idea de un mundo libre. Su respuesta a Stalin no fue una doctrina brillante. Fue simplemente mantenerse firme, pagar el precio, y confiar en que la decencia también podía ser una forma de fuerza. Por eso el puente aéreo aún nos habla hoy mucho después de que las pistas hayan quedado en silencio. Así que mientras observas esas imágenes granuladas en blanco y negro, aviones interminables, rostros delgados tras el alambre de púas, pequeños paracaídas de dulces, cayendo entre las nubes, pregúntate esto si tú estuvieras en la silla de Truman, con el bloqueo de Stalin asfixiando a una ciudad de 2,5 millones de personas. ¿Retirarías tus tropas y cortarías tus pérdidas? ¿O apostarías todo por el camino loco que él eligió y tratarías de salvar Berlín desde el cielo?